lo simple y lo ordinario. Porque esta es una prueba que te está colocando el universo. Esto me está hablando de un divorcio. Bienvenidos mis guerreros de Escorpio a esta lectura para el mes de agosto de tus mensajes de tus ángeles y guías espirituales. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y cuéntame también algo de ti. ¿Cuáles son las energías generales que vas a tener durante el mes de agosto, mis guerreros de Escorpio? Tienes la carta de lo simple y lo ordinario. Me habla de que muchos de ustedes durante este mes de agosto van a entrar en un periodo en el cual van a querer como limpiar todo su hogar, limpiar su closet, arreglar su cuarto, incluso también quitar cosas de la cocina que ya no le están funcionando. Pero veo que tienes esa energía en el cual vas a empezar a separar de tu casa lo que sirve, lo que no sirve, las cosas que puedes donar, ya sean ropa, sean muebles, sean artículos, pero veo también una gran mudanza. Y algunos de ustedes podrían estar cambiando hacia un lugar que hace mucho tiempo has estado soñando. Esto podría representar también de que estás por vender algún tipo de propiedad o estás por comprar alguna propiedad, pero veo este cambio. Para otro grupo de ustedes, simplemente las energías que te abandonan son energías negativas y que quedas entonces solamente con cosas positivas. Quieres deshacerte de cosas que ya no te dan alegría. Estás como en un proceso de limpieza interna espiritual, donde veo que muchos de ustedes van a estar haciendo este trabajo durante el mes de agosto de limpieza, para volver como a las raíces y volver a conectar con ustedes mismos y con su propia energía. Me están diciendo aquí también que algunos de ustedes podrían estar empezando algún tipo de nueva rutina, podrían estarse mudando de la ciudad hacia el campo, hacia el interior, hacia las provincias, hacia los pueblos de tu país, o podría ser todo lo contrario, alguien que está en los pueblos podría irse mudando hacia la ciudad, hacia una parte mucho más cosmopolita en el área. Todo depende de ti, pero las energías pueden funcionar viceversa. Incluso hay algunos de ustedes que podrían estar también iniciando algún tipo de nuevo trabajo, o que están adquiriendo algún tipo de finca y están yéndose a vivir a su propia finca o a una finca donde estarías trabajando, recolectando lo que son los frutos, recolectando lo que son los animales para darles de comer. Pero veo una persona que tiene como esta vida así como más del campo, y puede ser que tú estás dejando todo en la ciudad por una vida mucho más tranquila. No necesariamente tiene que ser de que te vas a ir a trabajar en una finca, pero puede ser simplemente de que estás cambiando una vida en una ciudad muy heavy, muy pesada, con mucho ruido, con mucho tráfico, y te estás yendo entonces hacia una isla, hacia las playas, hacia las montañas, o tienes esas energías en las cuales quieres vivir de una manera mucho más tranquila. Me están diciendo también tus guías aquí de que algunos de ustedes podrían estar alejándose de las redes sociales, cerrando sus cuentas de redes sociales, cerrando sus cuentas de Facebook, su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram. Así que algunos de ustedes podrían estar haciendo como esta limpieza también en cuanto a energías, porque es como si estuvieses viendo muchas cosas tóxicas, muchas energías y muchos mensajes que en realidad, en vez de ayudarte a sentirte mucho más tranquilo, lo que causan es mucho más estrés en ti. Pero veo esas energías en las cuales están dispuestos ya a dejar atrás a una situación o un ambiente, un entorno que no te ayuda a ser feliz. Para otro grupo de ustedes, esta carta de las energías generales, lo que corona tu lectura para este mes, te podría estar hablando de que necesitas tú o una persona a tu alrededor de ser un poquito más humilde. Podrías ser tú o podría ser alguien que estás conociendo que realmente viene como del ego, viene como de eso de quién tiene más y quién es el mejor, en lugar de venir de una energía mucho más pasiva, mucho más tranquila, mucho más de armonía. Si eres tú la persona, el universo te está diciendo con este mensaje, empieza a cambiar tu actitud, empieza a ser un poco más humilde, porque si el universo se da cuenta de que persistes en actuar de una manera mucho más egocéntrica, podría entonces darte ciertas lecciones que nadie quiere cuando el universo te da lecciones, porque te las da de una manera bastante fuerte. Igualmente, esta energía es muy positiva, esta carta se ve muy bien para ti, de lo simple y lo ordinario, solamente a mantener en mente siempre eso de una energía mucho más tranquila, mucho más humilde. ¿Qué otro mensaje tienen para ti tus guías espirituales? Y hablando de la humildad, mira,
Parece que algunos de ustedes podrían estar recibiendo algún tipo de llamada telefónica donde podrían estar, o puede ser un llamado por correo electrónico, puede ser un llamado de alguien que te ves en la calle, pero pareciera de que alguien podría estar solicitando tu ayuda, especialmente si es una ayuda económica. Si te vas caminando por la calle y conoces a alguna persona que está pidiendo dinero y es alguien que tú conoces, no le des la espalda. Particularmente sé que es algo bastante difícil y muy sensible en algunos lugares, especialmente personas darle dinero a los otros que están en la calle, porque uno al final del día no sabe si está ayudando o empeorando a esa persona. No estoy aquí para juzgar, pero estoy para decirte el mensaje que viene aquí. Alguien va a necesitar de tu ayuda. Puede ser un mendigo que va a necesitar que tú le des dirección. Puede ser un mendigo que va a necesitar algo de comer que tú tienes en la mano. Pero el universo te va a colocar en este momento en el cual tú vas a decir, ¿le doy o no le doy? ¿Le ayudo o no le ayudo? Mi consejo es, ayúdele, guerrero de Escorpio, de la mano, especialmente si es alguien que tú conoces, que está en la calle, que necesita de tu ayuda. Por supuesto que no te vas a comprometer a darle hospedaje, darle comida todos los días si tú tampoco tienes la manera de a veces poder sobrevivir tú mismo. Pero espero estarme explicando en el punto de por lo menos lo que puedas compartir, compártelo. Porque esta es una prueba que te está colocando el universo por X o Y razón. Y dependiendo de tu actuación, pero no es solamente de que alguien esté en la calle necesitando dinero y tú agarras y le dices que bueno, coge, ahí está. Tampoco es esa la actitud. Porque dependiendo mucho de la actitud, porque viene una prueba para ti y esta prueba es importantísima. No veo energías en las cuales tú eres quien va a estar en la calle. Veo energía en que tal vez ustedes, este cambio, esta reducción de cosas que estás teniendo en tu vida puede ser porque tal vez has tenido algún tipo de pérdida en la cual tuviste una separación de pareja o tuviste una separación de negocios, de trabajo, de socios, y tal vez por esa razón es que en estos instantes estás como a la venta, porque veo personas llamando o asistiendo a algún lugar para también comprar cosas. Podría ser esa la razón por la cual algunos de ustedes se están deshaciendo de cosas en su hogar, o podría ser que en tu trabajo están en quiebra y han decidido entonces vender ciertas cosas, ciertos artículos para poder liquidar al personal, y tú eres uno de esos que estás haciendo esas llamadas o recibiendo esas visitas. Adáptalo a tu situación. Pero como sea, esta carta te están hablando a ti de, por favor, darle la mano a una persona, o tú podrías ser quien reciba esa mano. También me están hablando en estos instantes sus guías de que algunos de ustedes hicieron algún favor en un momento anterior, le dieron la mano a alguien. Esto es algo que ya tú hiciste. Alguien en la calle necesitaba comer y tú cruzaste la avenida para darle tu plato de comida sin esperar nada a cambio. Y para este grupo de personas, el universo está aquí para decirte de que esa buena labor que tú hiciste no ha pasado desapercibida, que el universo está claro en todo lo que tú hiciste y que falta muy poco para que tú vuelvas a poner tus dos pies sobre la tierra y a volverte a sentir estable. Que quites ese pensamiento de que no sabes por qué ayudaste a X o Y persona en el pasado, porque ahora mira cómo estás tú, que eso no es la razón ni la manera de pensar ni de actuar. Lo que hiciste, la ayuda que brindaste, la diste de corazón, y el universo está a tu alrededor preparándote para que recibas abundancia. ¿Qué otro mensaje hay aquí para ti? Esta carta claramente quiere hablarte, te habla del 4 de oros y sigue teniendo aquí la tendencia esta acerca del dinero y no ser egoísta con el dinero. Mira, tienes el 4 de oros, el as de oros y el 3 de espadas. Esto me está hablando de un divorcio. Algunos de ustedes podrían estar pasando por una situación en estos momentos en las cuales están por proponerle a su pareja un divorcio, o ya están en ese proceso de divorcio y están esperando los resultados. Quiero que sepan que algunos de ustedes van a tener que apelar la decisión del juzgado, porque no va a ser totalmente a su favor. Lo que va a determinar el juzgado, el juez, va a ser algo contraproducente para tu bienestar físico y económico, porque podrías quedar casi sin nada, porque tienes a una pareja que es mala, un hombre o una mujer que es egoísta, que es malo, que lo único que quiere ver ahora en estos momentos es verte a ti hasta lo más profundo del abismo, de la dificultad. En la calle te quieren ver. Mis amados guerreros, no le estoy decretando esto absolutamente a nadie, para nada. Yo estoy canalizando las energías que estoy recibiendo en estos instantes. Si esto no resuena contigo y tú tienes un matrimonio feliz de la vida, pues
éxitos, felicidades para ti, pues esta lectura no es para ti, no resuena contigo. Puedes calcular tu signo ascendente o puedes tener una consulta privada conmigo. En mi página web está toda la información, pero hay alguien allí que necesita escuchar esto. Y mira, y toda la tendencia de esta lectura es lo mismo, lo simple y lo ordinario, vender cosas que ya no necesitas, separación, problemas con respecto a finanzas, un hombre, una pareja, una persona mala, una persona con la cual alguno de ustedes estuvo casado, casada, que quiere absolutamente todo, y puede funcionar viceversa. Esto muy bien puede ser la mujer con la que te casaste, que ahora quiere quedárselo todo, como puede ser el hombre con el que tú te casaste, que no te quiere dar ni un solo centavo. Pero aquí una situación de matrimonio que terminó, en la cual van a tener esa discusión legal, y por eso puede ser que se vio también lo que es la venta. Y estas cartas aquí te están hablando de una pareja que no te va a querer dar a ti lo que tú estás pidiendo con respecto a la separación y al divorcio. Te van a querer dar puras migajas, e incluso la primera resolución del juez no va a ser a tu favor, van a tener que apelar. Y para cerrar, un consejo para ti, vamos a quedarnos con esta. Mira, dice el creador. Esta carta te está hablando aquí de que es momento definitivamente de conectar con un ser superior, de conectar con el universo, de conectar con Dios, con ese ser divino con el que tú creas, no importa cómo se le llame, pero tienes que tener una conexión mucho más directa, aprender a reconocer las señales que te están enviando para que puedas tomar corrección en el camino si vas por el lado equivocado. De esta manera entonces podrás encontrar la felicidad, pero al final las cosas sí se resuelven. Esto no va a ser algo de ya para allá, esto va a tomar su tiempo. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.